Amigos, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, proclamó con autoridad eterna y con una verdad inmutable que resuena a través de los siglos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, estas no son palabras de desesperación ni de resignación. Son un grito de triunfo. Cada vez que el apóstol Pablo hablaba de la muerte, lo hacía con un tono que no solo era alentador, sino profundamente victorioso. No había en sus palabras ninguna sombra de lamento, ni esa actitud derrotista de que todo se acaba con el último aliento. Al contrario, sus epístolas, sus escritos inspirados por el Espíritu Santo, desbordan una con confianza tan absoluta que nos conmueve hasta lo más profundo del alma. ¿Por qué esta seguridad inquebrantable? Porque él conocía la verdad, la revelación divina que el Señor le había concedido sobre lo que realmente acontece después de la muerte física. Pablo no vivía en la incertidumbre. Él poseía una claridad sobrenatural que transformaba la muerte de un fin aterrador en el glorioso comienzo de una nueva y eterna realidad. Así que, al analizar estos pasajes tan poderosos y observar la perspectiva inigualable de Pablo, se nos presenta una pregunta fundamental, una que cada creyente debe hacerse en fermos y seriedad. ¿Cuál es la perspectiva que usted, como hijo de Dios, tiene realmente con respecto a la resurrección y a la vida? Es muy fácil para todos nosotros, en el fervor de un servicio o en un momento de alabanza, gozarnos y alabar al Señor, declarando con alegría que un día tendremos un cuerpo nuevo. Nos decimos a nosotros mismos que nos veremos y nos sentiremos mejor, que todo será absolutamente maravilloso en la presencia de nuestro Salvador. Y ciertamente, eso es una verdad gloriosa, una promesa que llena de esperanza el corazón del creyente. Pero permítame dar un paso atrás y pedirle que enfrente la realidad ineludible, la realidad de la muerte física. Y ahí, mis amados, es donde para muchos de nosotros la narrativa cambia drásticamente. Para un sinnúmero de personas, la muerte es sinónimo de gozo o felicidad, sino de temor, ansiedad y una profunda incertidumbre. Esta percepción persiste hasta que no llegamos a un entendimiento profundo, transformador y bíblico de lo que la palabra de Dios enseña verdaderamente sobre muerte y, lo que es aún más importante, sobre nuestra relación personal e íntima con Jesucristo. Hasta que no comprendamos las bases inquebrantables de nuestra seguridad eterna en Él, la muerte seguirá siendo un tema que genera angustia, preocupación y, para muchos, un miedo paralizante. Es verdaderamente interesante y a la vez preocupante observar cómo las personas tienen ideas tan diversas y a menudo tan erradas sobre este asunto tan trascendental. Por ejemplo, si alguien aún no ha depositado su fe, su confianza plena y su vida en el Señor Jesucristo, es probable que ni siquiera tocó el tema de la muerte. Evitan hablar de ella a toda costa, como si ignorarla la hiciera desaparecer, como si negarla pudiera librarlos de su inevitable encuentro. Para ellos, es un tema tabú, una conversación incómoda que prefieren silenciar. Otros, que no profesan ninguna religión ni tienen una base espiritual, piensan que al morir simplemente se evaporarán hacia la nada, que dejarán de existir por completo, que su conciencia se apagará para siempre. Permítame decirle, amigo mío, con la autoridad y la verdad de la palabra de Dios, que a esas personas les espera una sorpresa abrumadora, una realidad que desafiará por completo sus suposiciones, porque eso no es en absoluto lo que la palabra de Dios, nuestra guía infalible, declara. La Biblia es clara y categórica: la existencia no termina con la muerte física. Por eso, mi deseo más profundo hoy es que veamos con absoluta claridad lo que la Biblia enseña sobre este tema crucial. Volvamos una vez más a la mente y al corazón del apóstol Pablo. Él veía el morir no como un final abrupto, sino como algo parecido a partir de una estación de paso, de un viaje temporal hacia un hogar permanente, eterno. Él lo expresó de manera tan concisa y poderosa: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¡Qué verdad tan gloriosa! Él no solo creía en esta verdad, sino que vivía cada día con la certeza absoluta de lo que encontraría del otro lado del velo, más allá de esta vida terrenal. Esa certeza le daba una paz y una audacia extraordinarias. Así que, yo le pregunto a usted hoy, con toda reverencia y seriedad, ¿sería esa su realidad si tuviera que partir en este mismo instante? ¿Podría usted decir con la misma seguridad que Pablo, que al cerrar sus ojos en esta vida, los abriría de inmediato en la presencia de su Señor?
Quiero que juntos respondamos a varias preguntas que son cruciales para nuestra fe y para nuestra paz interior. La primera de ellas, y quizás la más fundamental, es ¿qué sucede exactamente cuando alguien muere? Es algo que nos pasará a todos, sin excepción, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Bien, si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, la respuesta es clara, evidente y maravillosamente consoladora. Sin embargo, hay mucha confusión circulando en el mundo de hoy, e incluso, lamentablemente, dentro de nuestras propias iglesias y entre personas que se consideran creyentes. Permítame, pues, aclarar esto con la verdad inmutable de la Escritura. Las almas de los creyentes, de aquellos que han puesto su fe en Cristo, van de forma inmediata, sin dilación alguna, a la gloriosa presencia de Dios. La muerte para el cristiano, tal como la describe la Biblia, no es una aniquilación, ni un sueño inconsciente, ni un paso por un lugar de castigo temporal. Es simplemente una separación temporal, pero real, entre el cuerpo físico que se descompone y regresa al polvo, y el alma y el espíritu, que son inmortales y van a encontrarse con su Creador. Si usted no cree que en el momento preciso en que su corazón deje de latir en este mundo su espíritu irá directamente a la presencia de Dios, entonces la pregunta lógica es, ¿a dónde cree usted que irá? Hay quienes enseñan la existencia de un purgatorio, un lugar intermedio de purificación, y hablaremos de eso en un momento con más detalle, exponiendo su falta de base bíblica. Otros dicen que el ser humano simplemente se desintegra o se aniquila, volviendo a la nada, perdiendo su identidad y su existencia. La gente inventa toda clase de teorías, toda suerte de filosofías humanas y tradiciones sin fundamento, pero la Biblia, la palabra de Dios viva y eficaz, no deja lugar a dudas, ni a interpretaciones ambiguas, sobre el lugar exacto al que vamos al morir si somos creyentes. Escuche esto con muchísima atención, porque es el corazón de nuestra esperanza. Si Pablo hubiera pensado por un solo segundo que al morir iría a cualquier lugar que no fuera la presencia inmediata del Señor, él nunca, jamás, habría escrito esas palabras de esperanza, de anhelo y de victoria. Él no dijo que estaríamos flotando en el espacio por siglos, sin rumbo y sin propósito, esperando un juicio incierto. Él no afirmó que permaneceríamos inconscientes en una tumba fría por 2000 años o más, esperando un despertar futuro. No, él fue categórico, absoluto e inconfundible en su declaración, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Esto significa una transición instantánea, un cambio de morada de esta tierra a la eternidad en la presencia de nuestro amado Salvador. No hay vacío, no hay espera, no hay inconsciencia para el Hijo de Dios. Permítame preguntarle de nuevo, con el peso de la eternidad en mis palabras. ¿Puede usted decir eso hoy con total seguridad, con una convicción que emana de lo más profundo de su ser? Puede decir, basándose no en su opinión personal, ni en sus buenos sentimientos, ni en las tradiciones humanas, sino en la infalible, inerrante y autoritativa palabra de Dios, que si muriera hoy mismo estaría en la presencia gloriosa de su Salvador. Si usted tiene esa certeza, entonces dígame, ¿en qué se basa para afirmarlo? ¿Cuál es el fundamento inamovible de su confianza? Si usted piensa que puede decir eso porque es una buena persona, porque ha tratado de hacer el bien, o porque ha realizado muchas obras caritativas, ayudando a los necesitados y contribuyendo a buenas causas, déjeme decirle con amor, pero con absoluta franqueza bíblica, que está tristemente equivocado. Esas son trampas que el enemigo usa para desviar a las almas de la única verdad, la única base sólida, el único fundamento inamovible sobre el cual podemos construir nuestra esperanza de vida eterna, es la cruz de Jesucristo. Escúcheme bien. No son nuestras obras, por muy buenas que sean. No es nuestra conducta, por muy moral y ética que la consideremos. La única forma de estar absolutamente seguros, de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es habiendo aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y confiando plena y exclusivamente en su sacrificio sustitutivo en el Calvario. Él murió como nuestro sustituto, el justo por los injustos, pagando la deuda completa de nuestro pecado, de todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Él derramó su sangre preciosa para limpiarnos, para redimirnos. Y fue tan suficiente su sacrificio que cuando Él nos llame a su presencia podamos entrar al cielo basándonos únicamente, y repito, únicamente en sus méritos, en su justicia perfecta y en nada más que en Él. No hay nada que nosotros podamos añadir a esa obra terminada. Si mañana usted le preguntara a un amigo, a un vecino o a un familiar,
Si murieras hoy, ¿a dónde irías? Probablemente escucharía respuestas vacilantes, llenas de incertidumbre. Muchos dirían, bueno, no lo sé con certeza, tal vez vaya al cielo, espero. Y si les pregunta por qué creen eso, el 95% de las personas responderán, porque no he sido una mala persona, o porque he tratado de ser tan bueno como los demás, o porque he ido a la iglesia o he sido bautizado. Pero escuche bien, con atención celestial, hay una sola respuesta que abre de par en par las puertas del paraíso, una sola verdad que nos garantiza la vida eterna, y esa respuesta es la cruz de Cristo, no mis obras, no mi bondad, sino la cruz de Jesucristo y su obra redentora. La justicia de Dios demanda un pago por el pecado, y ese pago fue hecho de una vez para siempre por el Hijo de Dios. Piense en las personas que saben en lo profundo de su ser, en el silencio de su conciencia, que su relación con Dios no está bien, que no están preparados para encontrarse con Él. Ellos suelen decir, algún día arreglaré mis cuentas con Dios, o cuando sea mayor me acercaré a Él. Pero luego de repente son testigos de un accidente fatal en la carretera, o de una tragedia repentina que arrebata una vida joven, o una enfermedad fulminante. Y lo primero que cruza por su mente, como un relámpago en la oscuridad, es el temor de no estar listos, el pánico de haber pospuesto lo más importante. Vuelvo a preguntarle a usted, mi querido amigo, ¿estaría usted listo en este instante? ¿Cuál es la base de su preparación? Si no es haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, confiando plenamente en su muerte expiatoria y suficiente en la cruz del Calvario, entonces usted no tiene ninguna base real, ninguna esperanza firme, ninguna seguridad eterna. Solo una confianza en Él puede darnos esa certeza. Cuando alguien nos pregunta, entonces, ¿qué sucede al morir? La respuesta para el creyente, el Hijo de Dios, es simple, gloriosa y sin ambigüedades. Vamos a la presencia de Dios. ¡Qué promesa más maravillosa! Ahora bien, si esto es cierto, ¿qué podemos decir de aquellos que promueven la idea del sueño del alma? Hace poco tiempo tuve una conversación extensa, pero infructuosa, con una persona que intentaba persuadirme, basándose en su interpretación errónea, de que al morir uno simplemente duerme en la tumba hasta que Cristo regrese, permaneciendo inconsciente, como en un coma espiritual, por un tiempo indefinido. Yo sabía perfectamente de dónde provenía su confusión y el origen de esta doctrina equivocada. Estas personas toman pasajes como el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo usa el término dormir para referirse a la muerte. Pero escuche esto y grábelo en su corazón. Pablo no estaba, de ninguna manera, estableciendo una doctrina de inconsciencia del alma ni un estado de letargo espiritual. Él usaba una metáfora, un lenguaje figurado, para describir la muerte física del creyente. Es un eufemismo que denota la paz y la tranquilidad con la que un hijo de Dios parte de esta vida. Él, el apóstol Pablo, no creía en el sueño del alma, como lo sabemos con total seguridad, porque él mismo escribió, con absoluta claridad, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No dijo ausentes del cuerpo y presentes en el polvo de la tierra, ni ausentes del cuerpo y durmiendo en un estado inconsciente. No hay contradicción, ni puede haberla, en la palabra de Dios, que es inspirada y perfecta. Si hay una aparente contradicción, es en nuestra interpretación, no en la Escritura misma. En Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14, él escribe con ternura pastoral: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Al usar ese término duermen, Pablo se refiere a que para el Hijo de Dios la muerte es como quedarse dormido tranquilamente en este mundo, cerrando los ojos a la temporalidad terrenal, para despertar de inmediato, en el siguiente instante de la conciencia, en la gloriosa y resplandeciente presencia del Padre Celestial. Es una transición sin interrupción, una entrada directa a la comunión eterna. Si él no hubiera creído firmemente en esta verdad, jamás habría expresado su dilema personal a los filipenses de la manera tan profunda y apasionada en que lo hizo. Recuerde que él les dijo que se sentía apretado entre dos deseos. Por un lado, quería quedarse en este mundo para seguir predicando el Evangelio con fervor y servirles, edificando la Iglesia y llevando más almas a Cristo. Pero por otro lado, sentía un deseo profundo, un anhelo ardiente de partir y estar con Cristo, lo cual él consideraba, y cito sus palabras, muchísimo mejor. Filipenses 1, 21, 23. Ahora razone conmigo, use su lógica y la luz de la Escritura. Si Pablo hubiera pensado que al morir se quedaría encerrado en una tumba fría,
e inerte por 1000 años o más, esperando la segunda venida de Cristo para despertar, habría dicho él que partir era muchísimo mejor que seguir sirviendo al Dios vivo en la tierra, predicando su palabra y ganando almas para el reino? Por supuesto que no. Eso sería absurdo e ilógico. ¿Quién preferiría la inconsciencia y el silencio de la tumba a la alegría de servir a Dios activamente? Él anhelaba partir precisamente porque sabía, con una certeza divina, que el siguiente instante después de su último suspiro en la tierra sería un encuentro cara a cara, personal e íntimo con su amado Redentor. Por lo tanto, la idea del sueño del alma no tiene absolutamente ningún sustento bíblico. Es una interpretación forzada y errónea de las Escrituras. Usted puede buscar en toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, y no encontrará tal enseñanza. Es una doctrina de origen humano, no divino. De la misma manera, y con la misma convicción basada en la palabra de Dios, debemos abordar el tema del purgatorio. Me asombra ver cuántas personas, incluso hoy en día, todavía se aferran firmemente a esta creencia, que ha sido transmitida por tradiciones y dogmas humanos. Yo no cuestiono, en absoluto, que muchos católicos romanos sean salvos, porque sé que muchos de ellos han puesto sinceramente su fe en Cristo como su único Salvador y entienden el regalo inmerecido de la gracia. Mi objetivo no es condenar personas, sino exponer la verdad de Dios, pero piense con claridad y discernimiento en lo que implica la doctrina del purgatorio, en sus ramificaciones teológicas. Si tal lugar existiera, si fuese una realidad, sería una negación absoluta y total de la verdad central y más gloriosa del Evangelio. Que la muerte de Jesucristo en la cruz pagó la totalidad de nuestra deuda de pecado. Si usted, después de morir, tuviera que ir a un lugar de sufrimiento, a un purgatorio, para pagar por los pecados que cometió en vida, para ser purificado antes de entrar al cielo, entonces la sangre preciosa de Cristo no habría sido suficiente. Sería como decir que el sacrificio de Jesús en el Calvario fue solo un pago parcial, una cuota inicial, y que a usted le toca completar el resto con su propio sufrimiento y purificación post-mortem. Eso es totalmente falso, engañoso y contradice frontalmente la suficiencia, la plenitud y la perfección de la obra de Cristo en el Calvario. Es una negación directa de la muerte expiatoria del Señor, la cual fue un sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 10:10. La Escritura nos enseña que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. No dice de la mayoría de los pecados o de los pecados veniales, sino de todo pecado. ¿Puede haber algo más claro? Es vital que comprendamos, mis queridos hermanos y amigos, que estas creencias, aunque sean sostenidas firmemente por muchos por generaciones y por tradiciones profundamente arraigadas, simplemente no encuentran sustento en la palabra de Dios. Son doctrinas humanas que desvirtúan la gracia y la obra terminada de Cristo. Nuestra victoria sobre la muerte, nuestra esperanza de la resurrección, nuestra seguridad de la vida eterna, no se basan en rituales, ni en esfuerzos humanos, ni en sufrimientos post-mortem, sino única y exclusivamente en la obra perfecta de Jesucristo cruz. Él pagó el precio completo. Él es nuestra victoria. Gracias sean dadas a Dios por tan grande salvación. Amén.